Herri agintari eta ordezkariok, El Correo Vocento eta Santander bankuaren arduradunok, jaun Andreok, egunon, eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Eskertzen dut foro honek eskaintzen didan aukera hau eta eskertzen dut baita ere hitzaldi hau streaming bidez jarraitzen duzuen guztion interesa. Agradezco las palabras tanto del presidente del Correo Grupo Vocento, Enrique, como también del CEO Rami Abukair Parkatu, y la oportunidad que me ofrecen el Foro del Correo y el Banco Santander para compartir este encuentro. Estructuro mi intervención en 4 apartados: la emergencia sanitaria COVID, los 100 primeros días del Gobierno, los presupuestos y los fondos europeos y el futuro político. Primero, emergencia sanitaria COVID. La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del coronavirus el 11 de marzo. Recuerdo que el día anterior había mantenido una reunión con los directores de los medios de comunicación, también del Correo, para informar sobre la gravedad de la situación generada por el coronavirus. 2 días después, el 13 de marzo, declaramos la emergencia sanitaria en Euskadi y el día 14 el Gobierno español declaró el estado de alarma. En aquellos momentos comparecí en 3 ocasiones ante la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, los días 2 y 24 de abril y el 8 de mayo. El Parlamento estaba disuelto, con el objetivo de informar a los grupos de la oposición. Desde el mismo día 12 de marzo, la consejera de Salud mantuvo una reunión informativa semanal con todos los grupos parlamentarios. Han pasado 10 meses. Nuestras vidas han cambiado y, sin duda, cambiarán de cara al futuro. Hemos conocido una situación inédita, totalmente desconocida. Lo primero que cabe destacar es el comportamiento ejemplar de la gran mayoría de la sociedad a la hora de sobrellevar esta situación de extrema gravedad. Jamás imaginamos una emergencia sanitaria que nos obligara a confinarnos en los hogares. Jamás imaginamos tener que cancelar toda la actividad económica, educativa, cultural, deportiva o social, aquí y en todo el mundo. Logramos superar la primera ola combinando un estricto confinamiento domiciliario para aliviar la presión sanitaria con otras medidas más flexibles que también condicionaron la vida social. Poco a poco, con grandes dificultades, logramos revertir una situación sanitaria para la que nadie estaba preparado en el mundo y conseguimos retomar la actividad. Como saben, el día 12 de julio aprovechamos la única ventana de oportunidad posible y se celebraron las elecciones al Parlamento Vasco. En unas condiciones adversas, con una participación del 53%, los 2 partidos que conformamos el Gobierno vasco logramos incrementar la confianza y el respaldo social. El 19 de agosto, antes de conformar el nuevo Gobierno, tuvimos que declarar nuevamente la emergencia sanitaria, justificada en parte por decisiones judiciales que condicionaban nuestras decisiones. El 3 de septiembre se celebró el pleno de investidura y fui nombrado lehendakari. El día 5 juré el cargo en Gernika y el 8 se constituyó el Gobierno que cumple 100 días. Estos 10 meses de pandemia han estado cargados de incertidumbre, preocupación y tensión. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles y comprometidas. Lo hemos hecho con equilibrio y proporción, tratando de evitar un nuevo confinamiento domiciliario. Hoy, en este balance general, comienzo con un recuerdo emocionado a todas las personas fallecidas y a sus familias. El 21 de septiembre inauguramos en Gasteiz el Parque Semper Virens, el espacio del recuerdo, la solidaridad y la esperanza. Cada día tengo presente el padecimiento de todas las víctimas y sus familias que, en muchos casos, no pudieron despedir a sus seres queridos como habrían deseado. Reconozco también la labor de las y de los profesionales de todos los servicios esenciales, con mención especial a la primera línea sanitaria y sociosanitaria. La situación sanitaria mejora porque estamos preparados, pero la incertidumbre se mantiene.
El 6 de noviembre, en un escenario nivel 5/5 de transmisión comunitaria muy alta, nos vimos obligados a adoptar nuevas medidas restrictivas. La evolución está siendo positiva. La tasa de incidencia acumulada, que había ascendido hasta los 850 por 100.000 habitantes, se sitúa hoy cerca de los 300. Lo hemos conseguido entre todas y todos. He ofrecido datos, pero detrás de los datos hay personas. Hoy vuelvo a dirigirme a las personas, porque la prevención está en la conciencia de cada persona. Debemos mantener el mismo nivel de compromiso para no volver atrás. Es fundamental ser conscientes de que nuestro esfuerzo personal es vital, porque ayuda a salvar vidas. Gizarte osoa, osasun sistema eta erakundeak, ahalegin handia egiten ari gara mundu osoan zabaldu den birusari aurre egiteko. Humiltasun osoz ari gara. Ez baitugu ziurtasun zientifikorik. Hori bai, hartzen ditugun erabakiak osasun agintarien iradokizunetan oinarritzen dira eta adostasunaren bidetik kudeatzen ditugu. Segundo, los 100 primeros días de gobierno. El Gobierno vasco ha afrontado con todos los medios y determinación la prioridad COVID, pero podemos decir que no hemos sufrido el eclipse COVID. Afrontamos 3 retos globales que enfocamos como oportunidades de futuro: transición sanitaria y social, transición tecnológica y digital y transición ecológica y energética. Contamos con un modelo, el desarrollo humano sostenible, y hemos aprobado el programa de gobierno con 4 claves: prosperidad, la respuesta a lo urgente, una estrategia que favorezca la reactivación económica, la mejora del empleo y la calidad, personas, la respuesta a lo importante, la salud, educación, igualdad, protección social, impulso cultural, convivencia y derechos humanos, planeta, el compromiso con la conservación del medio natural, la biodiversidad, las energías renovables y la economía circular, y más y mejor autogobierno para avanzar en el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. Estos 100 días de gobierno han sido fructíferos. Hemos aprobado el programa Berpiztu para la reactivación económica y el empleo. Hemos comprometido una inversión de 13.250 millones de euros estos 4 años del presupuesto del propio Gobierno vasco, con el objetivo nuclear de recuperar el empleo perdido, ganar competitividad y contribuir a generar oportunidades de empleo de mayor calidad. Todas y todos los consejeros han comparecido ante el Parlamento vasco para presentar las líneas estratégicas de sus departamentos. Me he reunido con las y los líderes de los grupos parlamentarios. Les he entregado un documento de puntos de encuentro entre nuestro programa de gobierno y su programa electoral. Hay mucho espacio para el acuerdo. Hemos aprobado el programa legislativo con 36 leyes esta legislatura y hemos aprobado ya en Consejo de Gobierno 6 anteproyectos de ley. La planificación estratégica del Gobierno con 16 planes estratégicos se aprobó ayer. Además, hemos seguido atendiendo las demandas y necesidades del día a día. Plan de choque COVID, reorientación del presupuesto con 940 millones de euros, acuerdo de déficit y deuda para 2020 y 2021 en la Comisión Mixta del Concierto Económico, línea de financiación de 1.000 millones en colaboración con el Cargi para apoyar a las empresas. Además, hemos mantenido la prioridad COVID, trabajando en coordinación con todas las instituciones públicas. He realizado un total de 55 propuestas en positivo en las 16 conferencias de presidentes realizadas. Hemos aprobado el nuevo Plan Bizi Berri y se ha constituido la Comisión Técnica. Desde agosto he convocado 8 reuniones del LABI y firmado 5 decretos en relación al coronavirus. Hemos aprobado medidas complementarias de apoyo a la hostelería. Se han presentado 9.900 solicitudes. El 60% corresponden a establecimientos de 1 a 3 personas. Nuestro compromiso es responder a todas las solicitudes. Hemos reforzado la atención primaria de Osakidetza. Han sido 100 días de intenso trabajo y compromiso con la hoja de ruta del nuevo Gobierno, atendiendo a las necesidades coyunturales y a la visión estratégica del país. Tercero,
los presupuestos 2021 y los fondos europeos. Hemos planteado un presupuesto de consolidación social y de nuevo impulso económico. La situación económica es difícil. Ahora bien, contamos con una ventaja de partida. Tenemos las cuentas saneadas y una solvencia acreditada. El mejor ejemplo ha sido la doble emisión de los bonos sostenibles Euskadi en el mercado internacional por 1.100 millones de euros este año, con una demanda 5 veces superior a la emisión realizada. Destaco las 3 prioridades de la propuesta presupuestaria del Gobierno. Fondo COVID de 542 millones para hacer frente a la pandemia. La prioridad son la salud y la educación. El presupuesto mantiene su garantía social con el 77,8% de los recursos. Incremento de la inversión y la innovación. La inversión pública crece un 6,4% y alcanza los 955 millones de euros, sin contar la Y vasca y la variante sur. La inversión en I+D alcanza los 535 millones, con un incremento del 9,7%. Orientación al empleo. Nuestra previsión es un incremento del Producto Interior Bruto del 8,9%, lo que puede contribuir a generar 15.100 puestos de trabajo. Esto es, recuperar la mitad de los empleos perdidos durante la pandemia. El presupuesto alcanza los 12.442 millones de euros, un 5,7% más que el presente. El déficit será del 2,2% y la deuda del 16,9%, los acordados en la Comisión Mixta del Concierto. La aportación de las diputaciones forales responde a lo acordado en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. Aurrekontu proiektu honi esker, zerbitzu publikoak bermatzen ditugu, eta horrekin batera ekonomiaren aldaketa bultzatzen dugu, honen bidez enplegu berriak sortzen lagunduz. Datorren urteko aurrekontuak 12.452 milioi euro izango ditu. Honen bidez, 15.100 enplegu berri sortzen laguntzea aurreikusten da, hau da, pandemiaren eraginez galdu diren erdiak. En paralelo, estamos avanzando en el programa Euskadi Next, que integra los proyectos institucionales y de colaboración público-privada que presentaremos a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Este proceso se inició el 31 de julio, cuando el presidente del Gobierno español realizó la primera solicitud a las comunidades. El mismo mes de agosto, siendo un Gobierno en funciones, enviamos una relación preliminar de proyectos. El 17 de noviembre pusimos en marcha la Comisión Interdepartamental, una vez presentados los criterios por la presidenta de la Comisión Europea en la Conferencia de Presidentes del 26 de octubre. Las condiciones de los proyectos a presentar son claras. Deben encajar en las palancas definidas para la Unión Europea, ser factibles y realizables en un plazo de tiempo muy determinado y deben ser proyectos de valor desde una visión de país. Hemos mantenido reuniones de trabajo con instituciones, agentes económicos y sociales. Agradezco la colaboración de las confederaciones empresariales, sindicatos, cámaras de comercio, cajas de ahorro y entidades financieras, cooperativas, sociedades anónimas laborales, organizaciones pesqueras, agrarias y de consumidores, universidades o asociaciones del tercer sector. Nuestro objetivo es aprobar Euskadi Next en el Consejo de Gobierno del 29 de diciembre. Tenemos la oportunidad de presentar un proyecto de país para avanzar en una Euskadi más verde, más digital y más inclusiva. Termino este apartado con una breve referencia a estos 3 retos globales. Ámbito medioambiental. Mañana se reúne el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea para avanzar en el acuerdo del Consejo de Europa y lograr reducir en un 55% la emisión de gases de efecto invernadero para 2030. Las conclusiones del Consejo recuerdan que este objetivo debe alcanzarse colectivamente en la Unión y piden la movilización de fondos públicos y capital privado para abordar las inversiones requeridas. Euskadi asume este reto para impulsar una economía verde. Transformación tecnológica y digital. Vamos a reforzar nuestro plan 4I, inversión, internacionalización, industria e innovación.
Subrayo un doble compromiso: el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y aumentar un 6% de media anual la inversión pública en I+D hasta 2030. Ámbito social. La Comisión Europea ha publicado el Índice de Progreso Social 2020, que realiza una comparativa de la evolución de todas las regiones europeas en los últimos 4 años. Euskadi ha avanzado de forma notable desde el puesto 102 del año 2016 al puesto 48 actual. Pandemiaren garai hauetan gure ekonomia eredua bultzatu behar dugu. Hau da, giza garapena eta hazkunde iraunkorra uztartzen duena. Aurrekontuak onartzea, kudeaketa zorrotza mantentzea eta kaudimena bermatzea dira lehiakortasunaren oinarriak. Ziurgabetasunaren aurrean, gure helburuak honako hauek dira: osasuna eta ongizatea lehenetsi, aktibitatea mantendu, etorkizuneko ikuspegia partekatu, ekonomia berpiztu eta enplegu aukera berriak sustatu. Cuarto, el futuro del autogobierno. Hemos iniciado la legislatura con un objetivo de alcance: completar el Estatuto de Autonomía de Gernika, aprobado en 1979 y todavía sin culminar. El Gobierno español ha asumido este compromiso por primera vez y ha aprobado un cronograma para el cumplimiento íntegro del Estatuto, el autogobierno reconocido. Esta legislatura se debería plantear alcanzar un acuerdo básico por el futuro político de Euskadi. Se ha acordado una base de partida en el Parlamento Vasco. Estamos planteando un nuevo estatus de autogobierno que reconozca nuestra singularidad, asuma el elemento legitimador de los derechos históricos y extienda la experiencia de concertación fiscal y financiera, el concierto económico, a la relación política, concierto político. Este objetivo se puede alcanzar con un acuerdo pacto que suponga el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado. Una de las enseñanzas de la COVID es la necesidad de avanzar en un modelo de gobernanza colaborativa, respetando siempre el marco del autogobierno. Euskadi es un ejemplo de colaboración. La pluralidad política y la arquitectura institucional singular nos han obligado a buscar acuerdos entre diferentes. Las crisis que hemos padecido, desde la industrial de los 80 hasta la financiera de 2008, nos han mostrado que la colaboración público-privada es la mejor vía para avanzar. La historia de terrorismo y violencia nos ha demostrado el valor de la convivencia social. Este es el reto político: voluntad de acuerdo, corresponsabilidad, compromiso, colaboración y convivencia. Se trata de avanzar en un consenso plural en torno a un gran proyecto de autogobierno, responder al deseo mayoritario de contar con más cotas de autogobierno, mejores instrumentos para desarrollar nuestra personalidad y superar de forma eficaz los retos globales. Termino destacando las lecciones aprendidas y las claves para la gestión pública. Creo en otra forma de hacer política, basada en el principio del diálogo con voluntad de acuerdo y la negociación, orientada a ofrecer una respuesta eficaz a las demandas y necesidades de la sociedad. En tiempo de pandemia, apreciamos la actitud de dejar atrás las políticas de confrontación, división y enfrentamiento en una sociedad que vive demasiados años ya sometida a un clima de crispación permanente. Foro honetan gure proiektuaren oinarriak aurkezteko aukera izan dut, baita ere Jaurlaritzaren lehen 100 egun hauetan martxan jarritako ibilbidea. Jakitun gara, ondo ezagutzen ditugu, gizarteak aurrez aurre dituen erronka eta zailtasunetaz. Sinesmen osoa dugu gure ereduan, gizartearen eta erakundeen arteko auzolanean. Pandemiaren garai hauetan, gertutasuna, adostasuna eta auzolana dira kudeaketa publikoaren giltzarriak. Comprendo el padecimiento ante las dificultades del presente y el desasosiego ante las incertidumbres del futuro. A lo largo de estos 10 meses he conocido en primera persona, con una madre de más de 80 años y un nieto de menos de 10 meses, las consecuencias de esta pandemia en la vida personal, familiar y emocional. Con toda humildad aporto mi reflexión personal. La política es, más que nunca,
cercanía, atención y servicio a la ciudadanía. La política es, más que nunca, diálogo y voluntad de acuerdo. Estas son las claves de nuestro ideario. Avanzar en la corresponsabilidad con el objetivo de un desarrollo armónico de la sociedad mediante una gobernanza colaborativa que busca pactos y alianzas. Mi voluntad es extender la cultura del compromiso personal y colectivo para superar esta situación. Entre todas y todos lo podremos conseguir. Eskerrik asko. Buenos días a todos los que nos están siguiendo este foro a través del correo.com. Endacari, hace un año estábamos en un escenario diferente, parece, en un acto en el que estaban asistiendo 700 personas y estábamos hablando de unos temas que seguramente hoy trataremos de otra manera, ¿no? Creo que es un poco la metáfora de lo que nos ha pasado este año, pero creo que lo que debemos de destacar es que seguimos aquí, tenemos voluntad de seguir haciendo las cosas y de seguir trabajando. En las intervenciones previas hemos puesto una especie de luz al final del túnel que podría ser la vacuna, ¿no? La vacuna gira ahora mismo como el elemento fundamental para intentar superar la pandemia. ¿Qué plan tenemos en Euskadi para la vacuna? ¿Tenemos ya algún dato concreto de cuándo podemos empezar a vacunarnos? ¿De qué personas se van a vacunar primero? Endacari, ¿tiene algo ya? Bien, primero que en relación a la vacuna yo creo que hay que conciliar dos mensajes. Uno, el de la esperanza y el de la ilusión, y otro, el de la prudencia. Yo apelo permanentemente a la prudencia porque una excesiva ilusión de algo sobre lo que todavía hay escasa información veraz, información real, puede llevarnos también a un autoengaño en relación a lo que es necesario, y es seguir cumpliendo las medidas, seguir cumpliendo de manera estricta las medidas que son también una vacuna preventiva para lo que es la incidencia del coronavirus. Hablamos de la vacuna, pero también hay medidas preventivas que estamos aplicando y que debemos seguir apelando a su cumplimiento estricto para también, cuando llegue la administración de la vacuna ya sanitaria, pueda ser todo compatible. En este sentido, estamos trabajando, como se sabe, en el Consejo Interterritorial que dirige el Ministerio de Sanidad del Gobierno español con los departamentos de salud o consejerías de salud y de sanidad de los gobiernos de las comunidades autónomas. Estamos a la espera de lo que sea la evaluación de la Agencia Europea del Medicamento o de los medicamentos. Hoy conocemos cómo hay también un planteamiento de adelanto de lo que era la fecha previsible de la evaluación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos de lo que son las vacunas diversas que puedan ponerse a disposición de la ciudadanía. En este sentido, todavía hoy se celebrará una comisión interterritorial entre el ministro de Sanidad y los consejeros y consejeras, donde probablemente se hablará. Hemos venido conociendo de la semana pasada a esta diversas informaciones sobre supuestas cantidades de dosis de vacuna que pudieran administrarse en el Estado español. Yo creo que es necesario también hacer un llamamiento a la ciudadanía en general, haciendo saber que la administración de la vacuna en dosis que puedan llegar a toda la ciudadanía será progresiva. No va a ser posible de la noche a la mañana, de un día para otro, que todos los ciudadanos y ciudadanas que así lo deseen de manera voluntaria podamos ser beneficiarios de la administración de la vacuna. Hemos venido conociendo datos que todavía yo creo que merecen ser concretados por parte del Ministerio de Sanidad, del Gobierno español. Hemos de saber también que hasta lo que ahora conocemos es necesaria una doble dosis de vacuna para que sea efectiva. Es decir, que si hablamos de 50.000 dosis de vacuna, hay que pensar que eso beneficiaría a 20.000 personas. Si hablamos de 50.000 y son necesarias las dobles dosis, hablamos de 20.000 personas. Vamos a ir viendo por parte del Gobierno español cuál es la cantidad y haciendo saber a la ciudadanía que este va a ser todavía un proceso largo. Se habla de que para verano del año que viene sea que
un 40% de la ciudadanía haya sido beneficiaria de la administración de la vacuna, un 40%. Por lo tanto, eso exige saber también que junto con lo que pueda ser la esperanza e ilusión por la vacuna sanitaria, tenemos que seguir guardando también la vacuna preventiva de manera celosa con el cumplimiento estricto de las medidas. En todo caso, también está en función de lo que sea el Consejo Interterritorial la identificación de quiénes sean los primeros beneficiarios. Hay que fijar prioridades en la medida en que la administración de las dosis va a ser de manera progresiva, escalonada. Estamos hablando de grupos de vulnerabilidad, de los grupos de personas mayores, de personas de edad avanzada, grupos de riesgo. Y estamos hablando también de los colectivos de profesionales de servicios esenciales, sociosanitarios y otros servicios esenciales como primera línea de actuación ante lo que es la vacuna. Por lo tanto, a la espera de lo que pueda ser la evaluación de la Agencia Europea del Medicamento, a la espera de lo que sea también la distribución que desde las instituciones europeas se haga a los Estados miembros y, por lo tanto, también al Estado español, a la espera de lo que sea, en ese caso, la cantidad de vacunas que se puedan ir administrando progresivamente, con esperanza, con ilusión, con la identificación clara de las prioridades, de las personas a las que prioritariamente hay que aplicar, pero también con una consciencia de que este va a ser un proceso largo que nos va a llevar hasta otoño del año que viene, probablemente en un proceso gradual, escalonado, progresivo y, por lo tanto, vacuna sí, pero también cumplimiento estricto de las medidas. No le pregunto cuándo, pero ¿usted tiene intención de vacunarse? Sí, absolutamente. Creo que estamos intentando transmitir a la sociedad lo que es un efecto, como antes decía, inimaginable, absolutamente desconocido, inédito en lo que es una pandemia de esta naturaleza. Y hemos estado suspirando por lo que pudiera ser también que desde el conocimiento científico se diera con la fórmula de la vacuna, que pudiera ser también un remedio, entre comillas, para el efecto del coronavirus o del SARS-CoV-2. Si lo hemos estado haciendo y lo hemos estado haciendo también desde quienes tenemos una responsabilidad política ante la ciudadanía, hemos de ser también ejemplares ante la propia ciudadanía, también dando confianza a lo que es el descubrimiento de una vacuna en un tiempo récord, como ha sido el de menos de un año, para poder satisfacer lo que pueda ser o aliviar lo que pueda ser una pandemia. Por lo tanto, yo como responsable político y como ciudadano, sí voy a someterme a lo que pueda ser la aplicación de la vacuna, cuando me corresponda. Lehendakari, ¿cómo se explica que Euskadi, tomando medidas parecidas o incluso más duras que otras comunidades, nos esté costando tanto doblegar la línea de contagios y en algunos momentos hemos aparecido con tasas de incidencia más altas que otras zonas? ¿Tiene una explicación? Yo creo que la explicación está en lo que estamos viviendo en Europa en este momento. Hemos vivido desde el mes de febrero, desde el mes de marzo, hemos vivido la interpretación de que en unas comunidades o en unos países o en unos estados tenía una incidencia mayor que en otros estados, supuestamente por las medidas que se pudieran estar aplicando en uno u otro ámbito geográfico. Y, sin embargo, en aquellos países en los que hemos visto durante los meses atrás que supuestamente se decía que habían gestionado mejor la situación, hoy están aplicando unas medidas absolutamente restrictivas. La segunda ola nos ha igualado a todos y todas. La segunda ola nos ha igualado a todos y todas. ¿Cuál es el comportamiento del virus? Pues caprichoso. Lo desconocemos. Aquí en Euskadi hemos vivido una situación, en la primera ola también, curiosa. Hemos vivido una situación comparativa de los tres territorios en las que en la primera ola, de marzo a mayo, junio, Álava y Vizcaya vivían una situación y Guipúzcoa, curiosamente, vivía otra situación absolutamente diferente. Y en el mes de julio, curiosamente, se invierte la ecuación y Guipúzcoa empieza a sufrir, con lo cual el comportamiento es caprichoso. Yo, en todo caso, lo que sí diré es que
las medidas que en Euskadi hemos intentado poner en práctica o hemos puesto en práctica han intentado guardar un equilibrio y una proporción entre lo que pudiera ser también lo prioritario, la atención a lo sanitario, con lo que pudiera ser también la atención a lo económico, a lo que pudiera ser educativo o a lo que pudiera ser social. Quizás en otras comunidades, en otros países, han adoptado medidas que habrán analizado cuáles son sus circunstancias, sus realidades diferentes, que no son comparables, y hayan priorizado una serie de medidas estrictas, más estrictas que las que nosotros hemos aplicado, pero Euskadi, fuimos los primeros en declarar la emergencia sanitaria, como he dicho, antes de la declaración del estado de alarma. Fuimos quienes en agosto declaramos nuevamente la emergencia sanitaria. Hemos sido quienes hemos solicitado a finales del mes de octubre la declaración del estado de alarma en el Estado español, por consecuencia también de la situación que se vivía en general y de decisiones judiciales que a nosotros nos habían limitado también en determinadas medidas que habíamos pretendido adoptar ya en el mes de agosto. Yo recuerdo que en el mes de agosto adoptábamos una decisión de limitación del horario de establecimientos hosteleros y, sin embargo, hubo un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia y nos tumbaron. Tuvo que venir una semana más tarde una declaración comunicada, una orden comunicada del Ministerio de Sanidad para que se pudiera proceder de esa manera en el mes de agosto. Yo recuerdo que en el mes de octubre hemos recurrido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco planteando una medida también de lo que es la limitación horaria nocturna, ante lo cual, con el beneplácito, con el visto bueno o con el criterio favorable de la fiscal superior, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha tumbado este planteamiento. Y por eso es por lo que nosotros hemos ido adoptando también medidas de petición de declaración del estado de alarma que afectara al conjunto del Estado, donde, en este caso, sí la autoridad delegada fuera el Lehendakari o el presidente de la comunidad autónoma correspondiente. Hemos ido adoptando decisiones antes que nadie, pero guardando la proporción, insisto, guardando la proporción de lo que era el equilibrio entre lo prioritario, que es la salud, pero también preservar en lo posible la economía. Hemos adoptado nosotros medidas que han afectado a sectores como el más públicamente referente puede ser el de la hostelería. Yo preguntaría, comparativamente con otras comunidades autónomas, ¿cuánto tiempo ha estado cerrado el sector de la hostelería en Euskadi y cuánto en otras comunidades autónomas? ¿O cuánto en otros países? ¿Cuánto en otros países de la Unión Europea en estos últimos meses? Y, sin embargo, ¿cuál es la tasa de incidencia? Estamos en una tasa de incidencia similar. Por lo tanto, el comportamiento del virus es caprichoso y hay que asumir riesgos de las medidas que se adoptan en función de lo que es la evolución de la pandemia. Y he de decir que todas las decisiones están soportadas en los criterios de los profesionales sanitarios que forman parte de la Comisión Técnica del LABI, del Consejo Asesor. El Consejo Asesor del LABI está conformado por quienes representamos a las instituciones vascas y también al Gobierno español, que está actuando en función de los dictámenes de esa comisión técnica que está conformada por 17 personas, entre las cuales están los profesionales sanitarios de más o de mayor relieve en el ámbito de las pandemias. Lehendakari dice que hay que tomar riesgos, pero quizá no ha sido demasiado arriesgado la apertura ahora mismo de la hostelería y de la movilidad, visto lo visto y visto cómo se están desarrollando los acontecimientos. Bueno, el sector de la hostelería no es el culpable, como no es el sector de los gimnasios, como no es el sector de los clubes deportivos, como no es el sector de la cultura el culpable, como no es el sector de las órdenes religiosas o de las profesiones religiosas el hecho de que tengamos que limitar también el aforo en los centros de culto. No, es el comportamiento ciudadano, el comportamiento personal, individual y colectivo, el que puede ayudar o perjudicar a la situación. Y hemos visto que tras la primera ola, pues quizás no hemos sabido explicar suficientemente los riesgos que seguían existiendo
a pesar de haber superado la primera ola, que lo que nos preocupaba era la presión sanitaria, la presión asistencial, además de los fallecimientos y además del ámbito sociosanitario. Y, sin embargo, ha habido una excesiva relajación que viene acompañada también de una desinhibición por parte de los ciudadanos y ciudadanas en lo que pueda ser también la vida social o la convivencia social. No es, por lo tanto, y yo me he esforzado en hacer también claramente un planteamiento de no estigmatización de ningún sector. Y podemos hablar de la hostelería, pero, insisto, podemos hablar de los gimnasios, podemos hablar de los clubes deportivos, podemos hablar de los centros de culto, podemos hablar de los centros culturales, podemos hablar de cualquier ámbito que se vea afectado hoy todavía por lo que puedan ser las medidas que están en vigor. En todo caso, las medidas que hayamos adoptado o que en este caso hayamos flexibilizado, pues están en función de esos criterios sanitarios, pero está en constante revisión, está en permanente revisión. Este mismo viernes he instado también a que se reúna la Comisión Técnica del ABI para hacer una primera evaluación de lo que haya podido suponer 10 días o una semana de lo que ha sido la apertura o la flexibilización de las medidas que hasta el sábado de la semana pasada estaban en vigor. Y esta es una reflexión que existe también en el seno del Estado español, en el conjunto del Estado español, y hoy insisto que el Consejo Interterritorial podrá también valorar estas cuestiones. No es, por lo tanto, que haya ningún achaque, ninguna adjudicación a ningún sector, no. Será el comportamiento ciudadano. Yo he escuchado todavía esta semana también, por parte de representantes del sector de la hostelería, una apelación a la corresponsabilidad o a la responsabilidad de los clientes para que se comporten también de una manera que les permita a ellos también mantener abierto su negocio. En todo caso, bueno, pues es jugar con ese equilibrio de lo sanitario con la salud de las personas, la salud también emocional de la sociedad, de esta fatiga pandémica que se dice por parte de la Organización Mundial de la Salud en la que estamos instalados, saber que tenemos que conjugar lo que pueda ser el hecho de preservar nuestra salud, la salud propia. Antes he dicho en mi exposición, esta es una cuestión vital. Se trata de salvar vidas, la vida personal de cada uno de nosotros y de nosotras y la vida de los demás, de ser solidarios en ese compromiso. Y ese compromiso lo tenemos que llevar a todos los ámbitos de actuación, sea el de la hostelería, sea el del ocio, sea el de la cultura, sea el de la educación, sea el de la economía, sea cual sea el ámbito. Lehendakari lo acaba un poco de plantear. Estamos viendo que Alemania ha cerrado prácticamente para Navidad, ¿no? Te dice que las medidas que estaban previstas están sobre la mesa, ¿no? Sí. Creo que el presidente Sánchez acaba de decir en el Congreso que abre la puerta a una posibilidad de endurecer también las restricciones. O sea, podemos tener una Navidad distinta a la que teníamos previsto, todavía más dura. Es posible. Hoy está en vigor, según lo que es el compromiso también de las comunidades autónomas y del Gobierno del Estado español, el compromiso de la posibilidad de movilidad entre el día 23 y el día 26, entre el día 30 y el día 2 de enero. Están también las medidas que las comunidades autónomas hemos adoptado de flexibilización en lo que pueda ser la limitación horaria nocturna en la noche del 24 al 25 o del 31 al 1. Está en vigor también la medida generalizada de la posibilidad de hasta 10 personas y 2 unidades de convivencia o 2 unidades convivientes en lo que es la celebración también los días 24, 25 o 31 y 1. Todo esto está en revisión. Yo el miércoles, jueves de la semana pasada, cuando nos reuníamos el Consejo Asesor del ABI y tras la decisión soportada en los criterios también de la Comisión Técnica, anunciaba en rueda de prensa de manera pública cuál era la medida o las medidas que iban a conformar el decreto que entrara en vigor a las 0 horas del sábado pasado. Dije que las medidas podrían ser
progresivas en cuanto a la posibilidad de flexibilización o regresivas en función de las circunstancias. Y esta es la situación en la que nos hallamos, en un análisis diario, permanente, y también con un análisis también semanal de lo que pueda ser la evolución, no solamente aquí en Euskadi, sino en el conjunto del Estado. Y esto es lo que hoy se tratará en la Comisión Interterritorial. Lehendakari, el COVID nos ha cambiado la vida a todos, pero al Lehendakari mucho más. Es decir, gobernar siempre es difícil, ¿no? Es un ejercicio complicado. Pero, no sé, desde fuera se tiene la sensación de que ahora mismo las decisiones que usted toma afectan directamente, inmediatamente a la vida y a la salud de las personas, ¿no? Y a la economía de las personas. ¿Siente usted esa presión? ¿Siente que ahora esto es distinto de lo que estaba haciendo hasta ahora? No, no lo siento así, sinceramente. Soy consciente de cuál es la responsabilidad que me asiste como Lehendakari en todo momento. En lo que pueda ser una situación difícil o menos favorable o una situación más favorable. Soy consciente de las circunstancias que se me presentan cada uno de los días, en cada momento, en cualquier ámbito, en cualquier orden de la vida. Y en este caso concreto, insisto, venimos viviendo desde el mes de febrero una situación que también nos ha correspondido gestionar y me ha correspondido gestionar como Lehendakari en la legislatura pasada y, por lo tanto, con la preocupación similar que tengo en esta legislatura a la que tenía en la legislatura pasada, al final de la legislatura pasada. Yo recuerdo que en el mes de enero estábamos también analizando lo que podía ser ese coronavirus, que lo situábamos solamente en China y que lo situábamos en los países del este asiático. Sin embargo, aquí estábamos analizando. El 26 de febrero fue la primera comunicación de la entonces consejera de Salud con los grupos parlamentarios. El 27 de febrero yo convoqué a todos los departamentos que conformaban en aquel momento el Gobierno vasco para, en aquella reunión, elaborar los planes de contingencia de cada uno de los departamentos ante lo que era el riesgo de la pandemia, el 27 de febrero. Ya he comentado antes que fue el 11 de febrero cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. El 10 de marzo, yo me reuní con los directores, entre ellos también contigo, San Miguel. Bueno, de aquel momento en adelante han sido muchas las circunstancias que como Lehendakari me ha correspondido gestionar. Me ha correspondido gestionar en el primer momento todo lo que era la incidencia que tenía en el ámbito sanitario, en el ámbito hospitalario, en lo que era la posibilidad de contar con todos los recursos materiales, con los recursos humanos disponibles. Quizá esto hoy en día, con la intensidad que vivimos esta situación, pasa desapercibido, pero ya en los primeros meses fueron decisiones difíciles las que hube de adoptar como Lehendakari. No siento, por lo tanto, ahora más presión que la que pudiera haber sentido en la pandemia, en la ola inicial. Sí siento, y creo que hago mío también el sentimiento de esa preocupación, de esa incertidumbre, de ese incluso sentimiento de cansancio que puede estar viviendo la sociedad. Bueno, lo siento, pero sintiéndolo, entiendo también todas las críticas que puedan ser a las decisiones que se puedan adoptar, pero las decisiones se adoptan en un planteamiento de intentar hacer lo mejor posible, intentar superar de la manera más equilibrada, más proporcional, más equitativa posible toda esta situación. Pero bueno, lo tengo con plena conciencia y con todo el ánimo. Lehendakari, usted ha reivindicado la cogobernanza desde el principio. Sí. No le voy a preguntar si se arrepiente de eso, porque ya sé que me va a decir que no, pero sí le pregunto si la cogobernanza ha resultado eficaz o ha resultado un lastre a la hora de combatir la pandemia. No, yo quiero aclarar también, si es posible, que he sido crítico en las 14 conferencias de presidentes con el presidente del Gobierno español y los ministros autoridades delegadas en el primer tiempo del estado de alarma,
He sido crítico durante 10 segundos de cada una de mis intervenciones en las reuniones de las conferencias de presidentes y posteriormente, como he dicho en mi intervención, he hecho hasta 55 propuestas en las conferencias de presidentes, empezando porque en la primera conferencia de presidentes yo planteé en mi intervención la necesidad de analizar el modelo alemán del Kurzarbeit con respecto a la posibilidad de aplicación de los ERTEs en el Estado español. Y planteé también en aquella reunión, entre otras medidas, la de que habría que contemplar algún agradecimiento al personal sanitario, sociosanitario, entre otras medidas, empezando por la primera reunión de la Conferencia de Presidentes. He sido crítico no con el estado de alarma, yo he sido crítico con la manera de gestionar el estado de alarma. He sido crítico, sí, con la necesidad del estado de alarma porque he entendido, y este es un debate jurídico todavía abierto, sobre si es necesario un estado de alarma o es posible que mediante la aplicación de la legislación ordinaria se puedan adoptar determinadas. Hay un ámbito como es el de la movilidad y solamente ese de la movilidad el que parece que puede cuestionar la capacidad de, en base a una legislación ordinaria, poder adoptar medidas y que solamente se puede hacer mediante la declaración de un estado de alarma. Pero, insisto, esto sigue estando en cuestión. En aquel momento, el presidente del Gobierno español designó a 4 ministros como autoridades delegadas y lo hacía en conferencias de presidentes autonómicos y de ciudades autónomas en el Estado español. Y yo reivindicaba la gobernanza colaborativa, que si los lehendakari o presidentes de gobiernos de comunidades autónomas somos, según la Constitución española, representantes ordinarios del Estado, podía asistir que la gestión del estado de alarma pudiera ser de manera compartida, en una gobernanza colaborativa, en la forma de gestionar el estado de alarma. Y yo creo que se instaló el concepto de la cogobernanza. Otra cosa es que se haya pasado de la concepción a la gestión de la cogobernanza. En esta última declaración de estado de alarma, las autoridades delegadas, las autoridades facultadas, somos los presidentes de comunidades autónomas, lehendakari. No me arrepiento de ello. En todo caso, y también lo he dicho en la intervención, no quisiera que confundiéramos lo que es gobernanza colaborativa por lo que es autogobierno y gestión del autogobierno, porque reivindico el marco de autogobierno que nos asiste en un autogobierno reconocido. Otra cosa es la cogobernanza, la gestión colaborativa de un caso o de una situación o de un periodo como es el que nos afecta por la pandemia. Lehendakari, hemos recibido bastantes preguntas de empresarios y ejecutivos vascos. Uno de ellos es Enrique Arrizabalaga, que es administrador de Albertia Centros Gerontológicos y que se dirige al tema de las residencias, que ha sido uno de los focos que han sufrido con mayor violencia el virus, ¿no? Enrique Arrizabalaga pregunta y dice: esta terrible pandemia ha afectado de forma acusada a nuestro sector, que no estaba preparado para tal envite, hecho que nos ha llevado a incrementar nuestras plantillas en las áreas sanitarias, transformando nuestras residencias en pequeños hospitales. La pregunta directa es: ¿recuperaremos de nuevo aquel modelo centrado en la persona o vamos a tener que orientar nuestros centros hacia una atención sociosanitaria? De ser así, ¿quién va a asumir estos costos derivados de la contratación de profesionales sanitarios? Intento responder a Enrique, a quien agradezco, como también las preguntas anteriores, pero agradezco esta pregunta porque ciertamente es un ámbito que nos ha preocupado y nos sigue preocupando al conjunto de las instituciones, sea Gobierno, sea Diputaciones Forales, sea también Asociación de Municipios Vascos, EUDEL. La necesaria mejora de la gestión sociosanitaria es una de las lecciones aprendidas en esta pandemia. Contamos con un Consejo Sociosanitario en el que participan todas las instituciones vascas, Gobierno, Diputaciones Forales y Asociación de Municipios. Y somos conscientes de que debemos actualizar el modelo
también su gestión. En el nuevo modelo, y así se plantea en la pregunta, la persona va a seguir estando en el centro, sin ninguna duda. Somos las instituciones las que hemos de orientar en mayor medida nuestros servicios a estas personas. Tenemos que equilibrar adecuadamente los apoyos a las personas mayores que están en sus domicilios, que no podemos olvidar esta situación, esta realidad, con los servicios prestados en las residencias y una mayor relación también entre el servicio sanitario y el propio servicio social. Y yo aseguro que este proyecto, insisto, lo estamos analizando también de manera directa y bilateral, Gobierno, Diputaciones, o trilateral, Gobierno, Diputaciones y Asociación de Municipios Vascos. También existe esta reflexión en el Consejo Sociosanitario y, en su caso, este proyecto tendrá un plan económico compartido y un plan económico que sea sostenible. Si le parece, vamos a entrar en temas estrictamente económicos. Lo primero sería situarnos. Todavía nos encontramos en una economía anestesiada por lo que es el dinero inyectado por el Banco Central Europeo, con todavía ERTEs activos y bajo los efectos de los créditos ICO y las ayudas institucionales. ¿Cuándo, en qué fecha podremos tener una radiografía más exacta de los efectos del COVID en nuestra economía? Bueno, en el seno del Consejo de Gobierno y particularmente entre el consejero de Economía y Hacienda y yo mismo venimos hablando de cuáles son las previsiones también de recaudación por parte de las diputaciones forales en este ejercicio del año 2020, la incidencia, por lo tanto, en lo que pueda ser la gestión de los recursos públicos de las administraciones en su conjunto. Yo creo que estamos con la esperanza puesta en el mes de marzo para poder haber analizado ya el cuarto trimestre de este año 2020 con todos los elementos, con todos los datos. En este momento podríamos estar hablando del tercer trimestre de este año 2020, pero creemos que es necesario esperar a lo que haya sido este cuarto trimestre último del año en el que todavía estamos, y será a principios de marzo cuando podamos estimar todo lo que haya podido ser la incidencia del coronavirus. En cualquier caso, insisto, nuestra esperanza e ilusión, y así contemplada también en lo que es el proyecto de ley de presupuestos, una vez de que ayer lo aprobáramos como anteproyecto, es que el PIB en Euskadi el año que viene pueda incrementarse un 8,9% y que eso suponga la ayuda a la generación de 15.100 puestos de trabajo, es decir, que podamos recuperar la mitad de los puestos de trabajo perdidos como consecuencia del coronavirus, tal y como hasta ahora tenemos contemplados en nuestros datos. Pero estoy planteando que a principios del mes de marzo ya tendremos la radiografía exacta con los datos del último cuatrimestre para lo que haya podido ser un análisis de toda la incidencia del coronavirus durante este 2020, casi prácticamente, desde el mes de marzo, desde el 14 de marzo en adelante. Lehendakari, la pandemia ha agravado algunos de nuestros problemas sistémicos, como es el del paro juvenil, que se ha disparado hasta el 30% entre los menores de 30 años y me parece que a un 43% entre los menores de 24. Bueno, ¿no teme que nuestra incapacidad para ofrecer un futuro laboral a los jóvenes provoque en los jóvenes una desafección hacia la política, una desafección hacia las instituciones, hasta incluso la propia universidad, y que pueda ser esto en el futuro caldo de movimientos políticos extraños? Sobre todo, primero, la incapacidad de ofrecerles un futuro profesional y luego el peligro que tiene esto de que pueda tener consecuencias políticas de cara a que los jóvenes dejen de creer en las instituciones. Hace unas semanas analizaba también con los máximos representantes del Consejo Económico Social lo que era la memoria del año pasado, del año 2019. Todavía ahora estábamos analizando la radiografía que el propio Consejo Económico Social hacía del año 2019, que venía a complementarse con el análisis del primer semestre de este año por la incidencia COVID. Y también, en línea con la pregunta anterior, estimaré que desde el propio Consejo Económico Social
se nos aporte también una reflexión sobre lo que haya sido el segundo semestre de este mismo año. Pero, en cualquier caso, en la reunión con los máximos representantes del Consejo Económico y Social veníamos hablando de lo que había sido la evolución positiva del año 2019, también en los indicadores que afectaban a la juventud y a la empleabilidad de la juventud. Eso sí, teniendo en cuenta la tara que supone la alta temporalidad que afecta a la población juvenil con un empleo también, o no solamente la tara de la empleabilidad en cuanto a la temporalidad como incidencia, sino también en cuanto a la precariedad, en cuanto a la calidad de empleo. La pasada legislatura nosotros aprobamos tanto el programa Universidad Plus, Universidad Más Empresa, también el Plan Estratégico de Formación Dual, una vez de que se hubiera aprobado la Ley de Formación Profesional. Y además ahora quiero insistir, gracias a un acuerdo con el Gobierno español, se ha decidido aplicar las condiciones de contratación de la formación dual en la formación profesional también a la universidad. Y es, por lo tanto, una oportunidad que tenemos, la posibilidad de aplicar lo que eran las medidas de contratación en formación dual en el ámbito de la formación profesional a lo que es también la universidad. Estamos invirtiendo también en los programas de transición del mundo educativo al mundo laboral, que suponen el desarrollo de proyectos de fin de carrera en empresas vascas en Euskadi o también a través de las becas de internacionalización, algo que todo este año ha quedado paralizado como consecuencia del coronavirus y de la imposibilidad de movilidad. Yo creo que, en este sentido, si de verdad creemos que los recursos de nuestros jóvenes, y así indican los datos también de posibilidad de contratación tras lo que es la titulación, somos la comunidad autónoma con el mayor porcentaje, el mayor número de jóvenes titulados. Somos la comunidad autónoma en la que la formación profesional es referente, no solamente a nivel de Estado español, sino a nivel europeo, a nivel internacional. Somos la comunidad autónoma que impulsa lo que es la formación dual en el doble programa de Universidad Más Empresa y en el de formación profesional y empresa. Y si realmente creemos que los jóvenes son nuestra mayor oportunidad, yo creo que las empresas deberían acudir a los centros de formación profesional y a la universidad. Y yo les aseguro que la puerta tanto de la universidad como de los centros de formación profesional está abierta como para la orientación de la formación, porque somos conscientes de lo que es la preocupación en reuniones que tenemos con las patronales empresariales, sean territoriales como la patronal nacional, como es Confebask. Somos conscientes también de la demanda que desde los empresarios y las empresarias se nos hace de la necesidad de orientar los estudios a la cualificación necesaria en función de la demanda de los perfiles laborales o de puestos de trabajo actualmente, a diferencia de lo que ha venido siendo hasta ahora. Y en este sentido yo creo que la colaboración entre centros ya de universidad como formación profesional, como de la colaboración por parte de la Administración y de los empresarios y empresarias, es un buen ámbito de lo que decimos lo que es la colaboración público-privada. Bueno, precisamente, María Luisa Guibert, presidenta del GEPOSA, hacía una pregunta en este sentido sobre las posibilidades de colaboración entre la universidad y el mundo laboral y ya lo ha respondido. Bueno, lo que sí tengo aquí es un montón de preguntas de José Jainaga, presidente de Sidenor, Fernando Querejeta, presidente de APD, Javier García, consejero de Viralgel, Miguel Ángel Carrera, CEO de AVS, y José Miguel García, consejero delegado de Euskaltel, que todos se interesan por lo mismo, que son por los fondos europeos, ¿no? Desde distintos puntos de vista, ¿no? Pero yo se lo resumiría un poco de qué modelo económico espera usted que salga, qué modelo en Euskadi después de la aplicación de los fondos europeos. ¿En qué nos podemos beneficiar de eso para cambiar nuestro modelo económico? Para nosotros en el Gobierno vasco, y antes también en la exposición inicial he comentado que querríamos que el próximo 29 de diciembre, en el Consejo de Gobierno a celebrar en ese día, aprobemos los proyectos a presentar para los fondos Next Generation EU.
Pero, en todo caso, nosotros estamos trabajando con la interpretación de que los fondos europeos tienen un enfoque de adicionalidad a los presupuestos del propio Gobierno vasco, al presupuesto ordinario del Gobierno vasco. En este sentido, tenemos claro que tenemos un reto, entre las tres transiciones tenemos un reto, que es el reto tecnológico y digital. Y ese reto está contemplado en nuestro programa y también en el anteproyecto de ley de presupuestos, ya proyecto de ley de presupuestos remitido el día de mañana al Parlamento vasco. Digo que los fondos europeos tienen un enfoque de adicionalidad a lo que es el proyecto de presupuesto ordinario, porque todos los departamentos del Gobierno vasco han elaborado su estrategia atendiendo a esta orientación, que es alinear Euskadi con el enfoque de la Europa más verde, más digital, más inclusiva. Pues una Euskadi más verde, más digital y más inclusiva. En este sentido, por ejemplo, en lo que es el reto tecnológico, yo destacaría el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, con 240 millones de euros en lo que es las políticas de tecnología, de innovación, de digitalización, contemplados en el proyecto de ley de presupuestos presentado. El Departamento de Educación, por ejemplo, con su estrategia de digitalización, también como un instrumento, como consecuencia también de la COVID, o el Departamento de Gobernanza Pública, un departamento horizontal, un departamento transversal que atiende a lo que es puertas adentro también del propio Gobierno, pero un departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno con 60 millones para el programa de innovación informática y de digitalización. Y, evidentemente, desde nuestro planteamiento, a la espera de lo que pueda ser también la conclusión de los fondos europeos, nosotros tenemos un compromiso con el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, en el que hemos orientado lo que eran los tres ejes del RIS3 de especialización inteligente a lo que tiene que ser en este próximo decenio. Estamos hablando de industria inteligente, estamos hablando de energías renovables y estamos hablando de lo que es la salud personalizada, donde en cada uno de estos tres ejes podemos encontrar la posibilidad de alineamiento también con los enfoques de la Unión Europea. Más verde, energías renovables, más digital, desde lo que es la industria inteligente. Nosotros estamos planteando que la industria, que es el motor principal de la economía vasca, junto con los servicios avanzados, sea en esta legislatura o suponga en esta legislatura el 40% del Producto Interior Bruto. Estamos pasando, por lo tanto, de la interpretación de lo que era fabricación avanzada a lo que es industria inteligente, con un esfuerzo especial que tenemos que hacer, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, sobre todo en la digitalización de la pequeña y mediana empresa, para lo cual estimamos también la importancia del efecto tractor que las grandes empresas pueden tener. Y esto es lo que se va a aplicar también en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y, por último, la salud personalizada de la que hablamos. Antes era lo que era biociencia, salud. Ahora estamos hablando de salud personalizada, en línea también con lo que pueda ser uno de los sectores. Yo creo que estamos hablando de la necesidad de un clúster del ámbito de las biociencias y, en este sentido, también en el marco conjunto, la colaboración de lo que es la investigación básica, aplicada también a los centros tecnológicos, a las unidades de investigación de I+D de las empresas. Creo que todo esto conforma lo que es el modelo que nosotros queremos trabajar en estos próximos 4 años o 3 años y medio y en lo que pueda ser el decenio afectado por ese Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Lehendakari, nos dicen que el tiempo se está acabando, pero no quiero acabar esto sin hacerle dos preguntas políticas, ¿no? Una es... También lo anterior era político, ¿no? ¿Qué opinión le merece la repetición del juicio a Otegi? Esa es la primera. Bueno, da la impresión de que en Euskadi la sociedad vasca está condenada. La sociedad vasca está condenada a tener que convivir permanentemente con obstáculos a lo que pueda ser una convivencia normalizada. Y esto que estamos viviendo, además de ser inédito,
además de ser curiosa la contraposición entre lo que es el criterio de la Audiencia Nacional con lo que es el criterio del Tribunal Supremo, no deja de ser tampoco una consecuencia de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Yo espero que quede en nada. Espero que quede en nada. Se hacen muchas cábalas sobre lo que pueda ser la reedición, la repetición de un proceso judicial de unas personas que han cumplido su condena, pero también hay otras personas que fueron encausadas. Por lo tanto, todos somos conscientes de que entrar en el terreno de lo que es un pleito judicial no es lo más saludable, no es lo más deseable para nadie. Se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. Y yo desearía que se saliera quedando en nada. Insisto, porque parece que la sociedad vasca está permanentemente condenada a tener que sortear y superar obstáculos que pudieran condicionar lo que es la vida de la convivencia social. Y la última pregunta sería si cree que las revelaciones sobre el rey emérito pueden tener repercusiones sobre la estabilidad del Estado y si es el momento de abrir el debate sobre la forma de Estado. Bueno, yo no creo que las revelaciones sean solamente, o no es una cuestión solo de la persona. Creo que es una cuestión de la persona y de la institución. De una institución que ha vivido en una condición de inviolabilidad. Y yo he reclamado siempre, además de lo que puedan ser mis principios o mis creencias políticas personales, he reclamado siempre los mecanismos de control. Creo que todos quienes tenemos una responsabilidad institucional, sea cual sea, estamos sometidos al control absoluto, al control necesario. Y es por eso por lo que también he planteado no la república o la monarquía, yo he planteado de manera gráfica, si se quiere, la republicanización de la monarquía. La republicanización de la monarquía, con una exigencia de mayor transparencia, con una mayor exigencia también de control y con la posibilidad incluso de refrendos sobre lo que pueda ser la figura del monarca. ¿Cómo puede ser que se siga en una responsabilidad de jefatura de Estado sin posibilidad de modificación de la jefatura de Estado, salvo que por una cuestión de herencia se plantee la abdicación y el nombramiento de otra persona, nombramiento que no elección? ¿Y cómo puede ser que una persona pueda acampar a sus anchas sin ningún tipo de mecanismo de control y, en su caso, con lo que pueda ser también lo que es la designación de otra persona? Bueno, yo no estoy planteando lo que es la modificación del sistema, porque, entre otras cosas, esto, insisto, afecta a lo que es la manera de proceder de la persona y lo mismo podría ser con otro estatus, pero en ese otro estatus lo que habría sería otros mecanismos de control o de designación o de elección, pero no corresponde a personas que formamos parte de partidos políticos que somos minoritarios en lo que es la representación en el conjunto del Estado, y creo que son los grandes partidos con representación en el Estado los que deberían también contemplar esta situación y esta reflexión. Sobre la estabilidad del Estado, no creo que por esta cuestión esté en mayor riesgo la estabilidad del Estado que lo que ha sido en el pasado o que lo que pueda ser en el presente por otro tipo de circunstancias. Hemos vivido la estabilidad del Estado como consecuencia de la crisis financiera del año 2008. Lo hemos vivido, sin este aditamiento de lo que pudiera ser lo que afecte a una persona en su calidad de jefe de Estado. Lo hemos vivido y, en ese sentido, yo también tengo en mi acervo, en mi bagaje, lo que pudo ser la ayuda para garantizar la estabilidad del Estado en aquel momento, por encima de lo que pudieran ser apetencias políticas con respecto a otros miembros, a otros representantes de formaciones políticas. Creo que la estabilidad del Estado en este momento, curiosamente, también puede estar en cuestión
en función de otros movimientos que estamos viendo, de pronunciamientos de militares retirados en la reserva, en función de otros planteamientos también políticos de ultra. Y en ese sentido yo creo que la jefatura del Estado debería tener un mayor ejercicio de lo que es su función atribuida por la propia Constitución española de ser árbitro. Creo que debería ser más árbitro de lo que está siendo. Bueno, ya no tenemos tiempo y ahora sí le hago la última, ¿verdad? ¿Va a ser distinta su Navidad familiar también este año? Sí, va a ser absolutamente distinta. Va a ser absolutamente rigurosa con el cumplimiento de las medidas que hasta ahora hemos aprobado. Pues le deseo una feliz Navidad, lo mejor para el año Igualmente. 2021. Muchísimas gracias. A todas y todos, zorionak eta beti esaten dugu, urte berrión, lo dijimos el año pasado también, este año ha sido como el que ha sido, y esperemos que el año 2021 efectivamente sea urte berri ona. Eskerrik asko. Eskerrik asko.